de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Queridos hermanos, nos encontramos en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo que Dios nos regala para vivir en continua conversión. El fundador Santiago Alberione de nuestra comunidad, la Sociedad de San Pablo, nos invitaba a eso siempre, a tener el dolor de los pecados, es decir, a vivir en continua conversión. Por eso, las lecturas que hemos escuchado el día de hoy nos ayuda también a hacer ese examen de conciencia, a ver cómo Dios es un Dios de amor, cómo Dios es un Dios que es capaz de perdonar las faltas de nosotros, como sucede con la lectura que hemos escuchado del profeta Oseas. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos. Esta es una gran confesión que hace Israel. La idolatría se había metido en este pueblo amado por Dios y habían cambiado al Creador por la criatura. Y por eso Dios permite también que a veces hubiesen esos exilios, esas deportaciones, para que el pueblo allí en medio de ese dolor reconocieran que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Y por eso Dios va a decir: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón. Es decir, Dios es un Dios que ama. Dios es ese Dios que nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Es el Dios que nos toma como esos hijos amados para abrazarnos. Y de esa manera nos invita también hoy la profecía de Oseas a ser esos que evitamos cualquier tipo de idolatría para seguir solamente al único Dios, al Dios de Israel, al Dios de Jesucristo. Hoy nosotros, ¿cómo podríamos actualizar esta lectura? La idolatría se ve en muchas partes. Hablamos de ídolos, de personas, de futbolistas, de cantantes, y creemos que ellos son salvación. No, son también hijos de Dios. Y entonces también a veces confiamos en los horóscopos, en la lectura de las cartas, que en la lectura del café, en tantas cosas. Y creemos que eso nos va a dar un futuro. No, eso no es querido por Dios. El ser humano debe fijar la mirada en Dios, en su Creador. Dios es la fuente de todo, y por eso nosotros, como hijos suyos, hemos de tener la mirada en ese Dios que ha hecho opción por nosotros. Este fue un pecado que acompañó a Israel, el pecado de la idolatría, como una negación a la alianza. El Salmo 80 es un salmo con el que decíamos: el Señor es nuestro Dios, solo Él es Señor. Es decir, una confesión que hace el salmista. Y por eso el salmista dice: no tendrás un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero, yo soy el Señor. Es decir, Dios no gusta de la idolatría. Dios no gusta de que el ser humano ponga la confianza en cosas, no. Dios desea que solamente el ser humano, sintiéndose criatura, tenga la mirada puesta en Él, con confianza, con la confianza con la que un hijo se acerca a su padre o a su madre. Y por eso dice el salmista, diciendo lo que dice Dios: ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Es decir, un pueblo que camina en el amor de Dios es un pueblo que evita a cualquier costa cometer idolatría y así quebrantar la alianza. Y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 siguientes, nos muestra a Jesús con un diálogo. En este diálogo, en que Jesús está respondiendo a una pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús dice: escucha, Israel. Primer mandamiento, entonces, ¿cuál es? Saber escuchar. El que escucha es capaz de aprender. Y cuando uno aprende, cree.
Y si uno es capaz de creer en Dios, creer en el ser humano como otro semejante, creer en que uno tiene también posibilidades de vivir experiencias de Dios. Y por eso entonces lo que se dice con este gran mandamiento es que solamente hay un único Dios. Y por eso el escriba va a decir: muy bien respondiste, maestro, amar al prójimo es importante. Y Jesús va a reconocer en algo maravilloso: no estás lejos del reino de Dios. Creer en Dios, amar al prójimo como a sí mismo, se convierten por tanto en el único mandamiento. Pidámosle a Dios en este viernes de Cuaresma que seamos hombres y mujeres, que evitemos la idolatría, que sepamos que Dios nos ama con todo su corazón, que Dios nos dice: ojalá me escuchen y pongan en práctica lo que yo les he enseñado, es decir, amarse unos a otros. Y en ese sentido, con Marcos, reconocer el único gran mandamiento: escuchar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Feliz viernes de Cuaresma y que Dios nos siga ayudando en este camino de preparación a vivir la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.